Ahora el uso de la tribuna para hablar a favor el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta, a la mesa directiva. Quiero hacer un espacio en mi intervención, reconocer a los coordinadores de los grupos parlamentarios, porque esta reforma constitucional evidentemente ha dado un debate interesante, a favor o en contra. Quiero agradecer al coordinador del Partido Revolucionario Institucional, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, al coordinador del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle. Con ellos, en esta semana y en estos días, hemos compartido criterios respecto al artículo 19. Reconozco en ellos su oficio, su talento para construir y sobre todo responder a las necesidades del México presente que nos exige resultados. Agradezco a los miembros de mi Comisión de Puntos Constitucionales, a mi grupo parlamentario, al Partido del Trabajo, a su coordinador, a la coordinadora del PES, a cada uno de ustedes, al integrante de Movimiento Ciudadano en nuestra comisión, al senador Samuel García. Vean, cuando hablamos de prisión preventiva, tenemos y estamos frente a una medida, una figura jurídica que es una medida cautelar, no es una medida punitiva. Escuché atentamente el posicionamiento que dio el senador Emilio Álvarez y Casa, a la senadora Kenia de Derechos Humanos. Comparto con ellos también ese punto de vista. Sin embargo, quisiera, y retomé un poco de doctrina jurídica, retomé un poco de lo que se ha establecido en diferentes foros internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde establece que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general. Así lo establece el artículo 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice? La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. Encontré respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José, donde dice el artículo 7, numeral 2, nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. El artículo primero de nuestra Constitución política, una Constitución progresista, dice en su artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo 19
constitucional ya habla de una prisión preventiva. Entendemos que es un estado de excepción constitucional. Nosotros, en la agenda que representamos de este movimiento social, y quiero hablar particularmente, le pido a la presidenta excederme de los 5 minutos, propusimos 3 delitos, uno de ellos que es el robo de hidrocarburos. El robo de hidrocarburos o huachicol es un quebranto a la nación. Sí, señor coordinador, le pido de favor me deje terminar y con mucho gusto le acepto la pregunta. El robo de hidrocarburos se da en perjuicio de la nación, no en contra de un particular. De la misma forma, los delitos de corrupción y el delito electoral se da en perjuicio de la sociedad. Este tipo de delitos no pueden estar ajenos a una realidad social de las que diariamente se encuentran los tribunales. Por ahí decían, es que solo basta con que te señalen y serás llevado a prisión preventiva de manera oficiosa. El artículo 16 constitucional es muy claro. Nadie puede ser molestado en sus papeles, en su domicilio, en su familia, en su persona, si no es a través de un procedimiento previamente establecido que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entiendo que da para los dos lados. Entiendo la política y la entiendo muy bien. Sabemos que cuando se hace una reforma constitucional se debe construir con una mayoría calificada, donde aproximemos nuestras posiciones. Nosotros estamos aquí para responderle a la gente. En la sociedad, créanme, y comparto aquí expresado por muchos senadores de Acción Nacional, hay un fuerte reclamo. Hay un fuerte reclamo en el sentido que es una puerta giratoria. Por aquí entran y por aquí salen. La sociedad está pidiéndonos que tomemos cartas en el asunto. Y por eso también dentro de nuestro grupo parlamentario han existido posiciones a favor y en contra. Y entendemos que así es la democracia. Por eso hemos retomado un artículo transitorio que la senadora Lupita Murguía, que el senador José Narro piden que se revise en un tiempo importante de 5 años o quizá 4. Nuestra realidad social quizás sea diferente dentro de 3 años. Yo espero y hago votos porque así sea, porque el México en el que estamos viviendo en este momento sea diferente en 3 años y quizá estemos revisando nuevamente esta reforma constitucional. Pido su comprensión, pido su atención para actuar con responsabilidad. Hay delitos que se incorporan, que han sido petición del Partido del Trabajo, de nuestros compañeros del Partido Verde, de nuestros compañeros y compañeras de Acción Nacional, del PRI, del mismo Movimiento de Regeneración Nacional, como lo hace la senadora Malu Mitcher, que ha expresado y tiene reservas en el tema. Pido su acompañamiento y lo pido de manera sensata, responsable. El PRD nos ha acompañado en una construcción de un texto constitucional que consideramos nosotros es positivo, que es muy positivo, porque la realidad que vive el Distrito Federal o el Estado de México es muy diferente a lo que vivimos en el sur o en el norte de la República. Por eso pido
el acompañamiento y que pongamos cada uno de nosotros, y lo hemos expuesto, nuestros argumentos. Cada uno tiene ese derecho, cada uno en la interpretación jurídica puede alcanzarnos a favor o en contra. Lo único que pretendemos es que en esta medida cautelar y no punitiva podamos entregarles resultados a la gente. Les agradezco su tiempo y el senador Dante Delgado pedía la palabra. Sonido, por favor, en el escaño del senador Dante Delgado. Sí, senador, agradezco su generosidad de permitirme hacer una pregunta y quiero pedir en su caso que sea auxiliado por el secretario de Asuntos Parlamentarios, porque usted decía aquí uno de los 3 motivos por los que está a favor de lo que es, a mi punto, un ejercicio regresivo de la impartición de justicia en este país, es por el robo de hidrocarburos. Quiero informarle a usted y a todo el Pleno que el artículo 4 de la Ley Federal para sancionar los delitos en materia de hidrocarburos lo establece con precisión, y por eso quiero auxiliar y le quiero pedir autorización a la presidenta de la mesa directiva para que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios pueda hacer llegar a la Secretaría y le dé lectura a ese artículo. Simplemente eso nos va a orientar a todos los que somos legisladores para decir que queremos incluir a la Constitución algo que la ley ya dice. Nada más de entrada en eso, a reserva de que podamos hacer las observaciones que me permitan plantear cuando sea mi posicionamiento en contra de una reforma que nos va a ensombrecer a todos los mexicanos por lo aberrante, y lo subrayo. Así que le pido a la presidenta su autorización de que, al amparo de la intervención del señor senador Ramírez, pueda darnos oportunidad de que se lea ese artículo. Entiendo que es una petición, no es una pregunta, ¿no? No, es que la pregunta es en función de que usted afirmó que para hacer la reforma al 19 y se incluye como delito grave que amerite prisión preventiva el robo de hidrocarburos, y lo único que quiero hacer del conocimiento del Pleno es que el artículo 4 de la Ley Federal para sancionar los delitos en materia de hidrocarburos lo establece con precisión. Yo quisiera abundar un poco más, si me lo permite, senador. ¿Cómo no? Los delitos que estamos incorporando ya existen también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que estamos tratando es de interpretar un reclamo ciudadano, y no me dejarán mentir en el centro de la República. Quien comete el delito de huachicol, como es conocido, pues prácticamente están quedando en un proceso penal en libertad. Y hay un reclamo fuerte, que lo que estamos tratando es de interpretar, porque nosotros interpretamos el sentir del ciudadano y lo plasmamos en leyes. Es correcto lo que dice, y todos los delitos que señala la ley de hidrocarburos son graves, aumentan las penalidades más de 9 años. Por supuesto que conozco el texto. Lo que estamos tratando es que sea una medida cautelar que el juez pueda dictar en el momento que otorgue la prisión preventiva. Entonces, muchos delitos de los que están aquí, incluso dentro del mismo 19 constitucional, son graves, pero la prisión preventiva sí ordenaría la autoridad jurisdiccional poder llevar en prisión preventiva y enfrentar un proceso penal. Presidenta.
Sonido en el escaño del senador Dante Delgado, por favor. Entonces, lo que se trata con la Constitución es que llueva sobre mojado. Si ya lo dice la ley, en función de que tenemos que modificarlo, pero independientemente de ello, yo sí pedí muy respetuosamente a la presidenta pudiera autorizar la lectura de ese artículo. Sí, seguramente está en la lista, senador. Pues es que fue una discusión, senador, que llevó 4 años en decirlo, que para mí, y se lo digo con todo respeto, no tenía que haberse hecho como se hizo. Los delitos graves, simplemente poner como delito grave en el Código Penal el robo de hidrocarburos. Sin embargo, con el ánimo de que en ese momento era muy preocupante que hubiera robo de hidrocarburos, en lugar de haber hecho una simple reforma en el Código Penal. Perdón, senador, pero ahorita… De haber puesto, perdón. ¿Por qué no lo explica en su participación? No, es en función, perdón, es en función de lo que estamos comentando. Solamente por haber hecho la reforma y se aventaron una ley cuando simplemente se debió haber puesto que era delito grave. Por lo mismo que está argumentando usted, senador, que era un reclamo popular. ¿Y sabe qué pasó de hace 10 años a la fecha? En lugar de que bajaran los delitos de hidrocarburos, con esta ley, que ahora se les hace poco a ustedes, ahora resulta que hay más y ya se hizo la reforma a la ley. ¿Qué es lo que hace falta hacer? No, y se lo digo respetuosamente, creo que está malinterpretando, senador Dante. Muy bien. La prisión preventiva no es una medida final, no es una medida punitiva, es una medida cautelar. Es dentro del proceso penal, o quizá puede dictarse dentro de la investigación, podrá solicitarlo el Ministerio Público. Yo sí le pediría que en la exposición de su participación esta medida la acompañaran. La sociedad está al pendiente también de lo que estamos haciendo. Estoy completamente convencido de lo que también aquí he escuchado. No estoy en contra, pero en este momento sí es importante que Movimiento Ciudadano nos acompañe en esta gran reforma constitucional que, repito, no será la solución para todos los problemas, pero sí será la atención para esos problemas que la gente vive todos los días en la calle. Es cuanto, presidente. Gracias.